Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. La próxima semana tendrá lugar la primera sesión plenaria del recién constituido Parlamento de Galicia. Por primera vez en casi 20 años, la Cámara está compuesta por 4 formaciones políticas, lo que augura, en principio, debates más intensos e incluso más apasionados. Gestionar la coordinación del trabajo de los diputados, mantener la cordialidad parlamentaria y, sobre todo, recuperar la cercanía de esta institución con el ciudadano es la tarea diaria, cotidiana, a la que está abocada nuestra invitada de hoy, Pilar Rojo, presidenta del Parlamento de Galicia. Muy buenas noches y bienvenida otra vez a Galicia Opina. Muchas gracias por invitarme. A usted. Con nosotros están, como siempre en este programa, 4 profesionales de los medios de comunicación y del periodismo. Al lado de la señora Rojo contamos con la presencia de Arturo Maneiro, presidente de la Asociación de Periodistas. Buenas noches, Arturo, bienvenido. Muy buenas noches. En el otro extremo de la mesa, el subdirector del periódico El Correo Gallego, Caetano Díaz. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches, Carla. A su lado, nuestra colaboradora habitual, comentarista política y periodista, María Méndez. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Buenas noches. Y finalmente, periodista y colaboradora también de Galicia Opina, Ana Peón. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Bienvenida. Señora Rojo, inicia usted una segunda legislatura como presidenta del Parlamento de Galicia, con una Cámara donde hay muchos diputados nuevos, otros no tan nuevos, que han vuelto después de muchísimos años, 4 formaciones políticas. ¿Es más complicado, es más difícil mantener el orden con tantas opiniones dispersas y diferentes? Espero que no. Creo que efectivamente hace mucho tiempo ya que no hay 4 grupos parlamentarios en la Cámara, pero en otras ocasiones, en otras legislaturas sí los ha habido. Yo solo espero que, como siempre, independientemente del número de grupos, que lo que haya son pues un trabajo cordial. Yo que creo que siempre lo digo, no está reñido con el debate y que al final seamos capaces, como dije pues en la sesión de investidura, de estar a la altura de las circunstancias todos en unos momentos complicados, como todos sabemos ya, y me parece que si cualquier legislatura los representantes de los ciudadanos tienen un papel muy importante, me parece que en este momento esa responsabilidad es todavía mayor y por tanto el hecho de que en este momento seamos 4 grupos y no 3, bueno, pues le da una mayor pluralidad, lógicamente, pero lo que espero es que le dé también a todos una mayor responsabilidad, porque me parece que en este momento el trabajo conjunto de todos, ese esfuerzo al que yo aludía compartido y ese espíritu de consenso me parece que es fundamental y que posiblemente en estas circunstancias los ciudadanos no entenderían otra cosa. Las manifestaciones que hay en el Parlamento, que las ha habido en muchas, tanto durante la pasada legislatura como incluso al inicio mismo de esta, tanto fuera del Parlamento como en el propio hemiciclo, usted ha debido, la he visto yo, desalojar a manifestantes y carteles del hemiciclo en varias ocasiones. Algo está fallando, quiero decir, si el Parlamento es la expresión más directa de la voluntad del pueblo, de la voluntad de la ciudadanía, estas manifestaciones no suponen que algo falla en esa comunicación. No, bueno, vamos a ver, yo creo que son 2 cosas absolutamente distintas. Por una parte hay unas manifestaciones en la calle que me parece, bueno, que son perfectamente respetables, cada cual de manera pacífica puede manifestarse y mostrar su opinión, siempre, por supuesto, intentando que el respeto a todo el mundo, y otra cuestión es lo que son las propias manifestaciones en la tribuna de invitados. Yo creo que el Parlamento está para debatir, está para mostrar los distintos grupos su opinión, está para tener a veces debates cordiales y otras intensos, está para llegar a acuerdos, está para intentar ser el cauce a través del cual los ciudadanos hacen llegar a la Cámara pues sus planteamientos. Es decir, no hay que olvidar que yo creo que en este momento la democracia parlamentaria es muy importante, es la democracia que tenemos. Yo lo digo un poco también al hilo de todo esto que hay alrededor, ¿no?, de que no nos representan. A mí sí me preocupa mucho, porque me parece que en este momento debemos de reivindicar la democracia parlamentaria como democracia representativa y como el cauce de participación. Me parece que es la manera que tienen en este momento pues todos los gallegos y las gallegas de elegir a sus representantes, y eso no quita que en el Parlamento hay una tribuna de invitados donde yo siempre he
invitado a participar a todo el mundo, a escuchar las sesiones, a conocer cómo son los debates y cómo se llevan a cabo, el ver una sesión parlamentaria. Y bueno, a mí me parece que en un momento determinado, pues también entiendo que alguien se pueda poner nervioso o que no sepa bien las normas por más que se explican y que pueda hacer una manifestación pues que no esté adecuada a un invitado en una tribuna en un parlamento. Otra cuestión es cuando ese tipo de manifestaciones son orquestadas o cuando se ve que hay una programación detrás. Eso sí que me parece que es una falta de respeto a lo que es la Cámara, y me parece que la tribuna de invitados no puede ser un lugar de espectáculo y un lugar en el que, bueno, pues que quede muy bien el poner pancartas para que salgan en la prensa. Yo eso siempre es lo que digo y cuestiono, que fuera del Parlamento cada cual se puede manifestar como quiera. Me parece que ante todo en la tribuna de invitados hay que mantener pues una mínima compostura, y cuando te invitan a un sitio, pues lo menos que puede ser es también tener una actitud cortés, por lo menos en el sentido de responsable. Sin embargo, en los propios diputados, los propios grupos parlamentarios a veces recurren a gestos que no son necesariamente la palabra, ¿no? Sin ir más lejos, ayer mismo había diputados en el Congreso, diputados creo que de Esquerda Republicana, que sacaron carteles, ¿no?, haciendo alusión al tema de educación y al tema... quiero decir, ¿en un Parlamento eso tiene valía de debate? Vamos a ver, una cosa es la actuación de los propios diputados y otra cosa es la tribuna de invitados. Es verdad que se pide, y hay unas normas, algunas escritas y otras no tanto, que no se hagan manifestaciones en lo que es incluso el salón de sesiones. A mí, le digo la verdad, en un momento determinado que un diputado saque un cartel y lo coloque en la mesa, pues sinceramente, mientras no sea un insulto contra nadie y mientras no se esté metiendo con el de enfrente, llamándole lo que no debe, pues que haga una reivindicación, pues no, yo es un tema que tampoco le doy mayor importancia. Es más, posiblemente el hecho de no dársela hace que, como mantener un papel en vertical mucho tiempo es incómodo, se acabe cayendo. Pero otra cosa es que en la propia tribuna de oradores, pues que alguien quisiera colgar una pancarta o algo, bueno, pues ahí sí que está claro que no. Yo creo que dentro de lo razonable todo el mundo entiende cuando algo se puede hacer y cuando algo es normal y natural y cuando algo está como muy planificado, ¿no? Entonces a mí en un momento determinado, pues eso, que se saque un papel no me preocupa. A mí sí me preocupa más el tono del debate, o sea, me preocupa más el que a veces se raya, si no en el insulto casi, en el que a veces notas que se está buscando dentro del debate. Yo creo que se debaten las ideas, se debaten los contenidos, pero que también las formas tienen una cierta importancia, y que a veces te estás dando cuenta que se busca a ver si el periodista que me está escuchando me coge el titular, la frase, que al final muchas de esas frases hasta, bueno, en mi humilde opinión, algunas pueden ser más acertadas, pero que otras no dejan de ser frases. ¿Usted percibe que ese va a ser un poco el talante de este debate, de esta legislatura que viene? Bueno, hombre, yo todavía no lo he visto. Hemos tenido un debate de investidura que, bueno, ha habido ustedes de eso lo han también, escuchado, ¿no?, también, y cada uno supongo que tendrá su opinión de lo que cree que puede ser o no un debate de investidura. Yo espero y aguardo responsabilidad, y yo creo, he sido diputada de debate y diputada rasa, y yo pues he tenido debates incluso yo creo que intensos y de desacuerdo, pero a mí pues la verdad nunca se me ha ocurrido insultar al compañero que tenía enfrente. Me parece que puede haber disparidad de opiniones, que para eso estamos ahí, y también intentar llegar a acuerdos o no, pero eso no significa que uno no se pueda ir a tomar un café con su adversario político, que no es su enemigo, porque yo creo que también a veces es confundir, y que ahí que uno puede no compartir una opinión, pero que cada cual tiene el derecho a expresarla, y no por eso hay que insultar al que se tiene enfrente. Y yo pienso que desde ese punto de vista me parece que también hay de fondo una cuestión de educación. Sin lugar a duda. Esta semana se reunió la mesa, es el órgano de gobierno del Parlamento, sin que se acordara definitivamente ese recorte salarial para los diputados, o sin que se tratara, en todo caso me parece el tema. Se había propuesto ese recorte salarial que fuese equiparable a la paga que los funcionarios no van a recibir este año. ¿Este recorte se llevará a cabo todavía durante este año fiscal 2012 sí, o ya se posterga para el siguiente? Lo que me sorprende es que se esté tan preocupado de a qué mesa se lleva o a qué mesa no se lleva. Yo quiero decir que desde
que se disolvió prácticamente la Cámara, se dijo desde el grupo mayoritario que se pedía incluso, y se dijo que a los diputados, dado que no tienen paga extraordinaria, porque yo creo que esto también es bueno que se sepa, los diputados no tienen paga extraordinaria, pero que por tanto, y yo creo que igual que a los funcionarios se les retiraba la paga, que lo que se iba a hacer era de traer el importe equivalente a lo que podría ser una paga extraordinaria, pero eso no se dijo que se fuera a hacer en una mesa o en otra. Yo quiero recordar que el Parlamento se disolvió en el verano, que la sesión, la primera sesión de apertura de la Cámara fue hace una semana, esta semana estamos con los presupuestos y bueno, la intención es que los presupuestos se aprueben en la mesa de lunes, pero siguiendo un poco los plazos que hay y que no creo que tenga que ser en un momento adecuado. Se dijo que se iba a hacer y por supuesto que se va a hacer. Más que nada porque los funcionarios la paga que se les ha retirado es de este ejercicio, no del siguiente. Y para los diputados también, pero quiero decir que, quiero volver a repetir, estaba una diputación permanente, no había una Cámara, se abre el Parlamento el día 4, hay esta semana en la que estamos con los presupuestos y con los acuerdos, y la intención de esta presidenta es llevar tanto los presupuestos de la próxima legislatura a esta mesa de lunes y todo lo que significa cuantías económicas, que me parece, bueno, yo es que el otro día me estaba comentándolo porque era un tema que decían que ya se había hablado, y digo, si el Parlamento de Asturias, que no ha tenido elecciones, lo ha aprobado el 27 de noviembre, quiero decir que son cosas, se ha dicho que se va a hacer y cómo no se va a hacer, es que sería... El presidente del Partido Popular ha dicho, bueno, estableció un criterio en la legislatura pasada en la que los diputados no podían compatibilizar el cargo con el de conselleiro. En este momento prácticamente todos los conselleiros, salvo me parece que el nuevo consejero de Industria y Economía, son diputados, están en la Cámara en estos momentos. ¿Se prevé que dejen el escaño de diputados en breve? Me parece que esa pregunta no la está haciendo usted a la persona adecuada. Yo efectivamente soy la presidenta del Parlamento, pero en esta cuestión no es una cuestión que decida la presidencia, no tiene nada que ver, es una cuestión de grupo parlamentario. No, yo no le digo que lo decida usted, digo si sabe cuándo se va a hacer efectivo. Es que es un tema de grupo parlamentario, en concreto de Popular y en cualquier caso también del propio presidente, y por tanto no me parece que yo no le puedo decir que no sé cuál va a ser la decisión que se va a tomar, sé lo que se planteó en su momento y me imagino que tanto el grupo como el presidente tomarán la decisión cuando lo estimen adecuado, la que estimen adecuada. Muy bien, abrimos un turno de preguntas. Arturo, adelante. Bueno, yo retomando un tema que ha comentado de la actividad en la tribuna, yo quería preguntarle si se puede llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios para que no se utilice la tribuna como presión hacia los parlamentarios, porque la verdad es que cuando van allí algunos invitados lo que van es a presionar sobre las decisiones que se toman. ¿Eso se puede evitar con los grupos o los grupos cada uno puede hacer lo que quiera en este sentido? Si usted supiera la de reuniones que tengo yo en todas estas cuestiones, donde al final pues todo el mundo está de acuerdo y todos son buenas palabras, y al final no deja de ser una forma de presión. Sí que es cierto que durante la legislatura pasada, a lo largo de la legislatura, hubo en un principio hechos puntuales, que en un momento había que desalojar a un grupo. Bueno, pues efectivamente aquellos que son desalojados no vuelven a entrar en principio en el Parlamento, pero sí que es verdad que al final de la legislatura la cuestión ya era una cuestión que a mí ya me parecía que no se podía consentir. Se acabó la legislatura y ahora empezamos una nueva, y yo lo que sí... Bueno, aún no hemos tenido todas las reuniones oportunas al respecto, solamente ha ocurrido en el debate, hemos tenido el debate de investidura. Yo voy a ver también un poco cómo va a ir este primer pleno ordinario, pero sí que es verdad que que el Parlamento puede tomar otro tipo de medidas, que a mí no me gustaría tener que tomar, pero lo que me parece, y es lo que comenté, que yo creo que la tribuna de invitados está para otras cosas y no para montar números o para hacer manifestaciones. Me parece que las manifestaciones se hacen en otros sitios. Viví la experiencia de unas
un pleno en que estaban allí unas invitadas que eran señoras y fue una reacción muy violenta. Yo creo que un tema de la familia o de la maternidad y fue una reacción violentísima con una gran, o sea, incluso para decirles que se fueran se resistieron bastante, o sea, fue muy violento. No, y a mí me preocupa por los propios invitados que hay en la tribuna, que muchas veces están colegios, porque estamos fomentando mucho lo que son las visitas de colegios y además nos gusta también que coincidan con los plenos para que los niños pues de distintas edades que van allí puedan participar y puedan entrar un ratito en el pleno. Y bueno, me parece que tampoco es el mejor ejemplo el que podemos dar. Yo creo que en este caso espero que las cosas vayan bien y en cualquier caso, si no, pues me tendría que ver abocada a tomar una serie de medidas que, bueno, no me gustaría, pero que en cualquier caso el Parlamento podría adoptar. Caetano, adelante. Sí, no seu discurso institucional de apertura da legislatura eu vin unha preocupación que eu comparto e aplaudo como cidadán polo afastamento, digamos que progresivo, quizáis lento, pero que acaba sendo grande, entre a actividade parlamentaria, o labor do Parlamento e a cidadanía. Tamén vin outra preocupación pola posibilidade de que nesta legislatura se produzan debates que acaben sendo prácticamente volcánicos, estouridos incontrolables. Sobre a primeira preocupación, gustaríame saber se existe algunha folla de ruta, se existe algún cóctel máxico que, supoño, partindo da concertación, do consenso, do diálogo, permita recuperar a credibilidade da cidadanía no Parlamento. E sobre da segunda preocupación, gustaríame saber se cree vostede que existe un síndrome Beiras no Parlamento de Galicia. Bueno, vamos a ver, no primeiro dos casos eu quero decir que o alonsamento e o afastamento do cidadán penso que non é só no Parlamento, será na política. Sí, sí. E a mí preocúpame moito, porque eu son unha gran reivindicadora da labor política, da actividade política, e me parece, bueno, que además son das que penso que a nosa vida de diario é unha actividade tamén política en si mesma, non toma decisións todos os días en multitude de cousas, e, por tanto, sí que é certo que sempre dicen que é imposible querer aquilo que non se coñece, e, por tanto, a transparencia do que é a propia Cámara, a transparencia da súa actividade, do que fai, achegar aos cidadáns a través de múltiples medios. Hoxe temos moitos medios de achegamento, é dicir, efectivamente, un é o presencial, pero tamén a participación da propia xente. Por eso, eu, nos últimos anos, unha das cousas, e sobre todo nestes momentos en que hai moitos menos cartos para as cousas, unha das miñas prioridades, no único que fixemos gasto foi no tema telemático, no tema informático. Por que? Porque é unha forma moi clara e moi directa de que alguén dende a casa incluso poda facer un seguimento, porque pode haber participación incluso en temas legislativos. Fixemos unha serie de traballos en relación con todo o tema telemático de poder opinar sobre as leis. Quer dicir, hai unha serie de cuestións de traballo, bueno, incluso institucional, de xornada de portas abertas, de facilitar que o Parlamento participe na propia actividade. Pero a mí me parece que hai unha fundamental, que é o respeto dos propios diputados e dos propios parlamentarios e dos propios políticos pola nosa labor na Cámara. Eu sempre o digo, se ás veces non nos respetamos entre nós no debate, se non somos capaces o mellor de deixar determinadas cousas ao marxe para chegar a acordos no importante, se non somos capaces de transmitir que estamos aquí para traballar e como cauce dos cidadáns que confían en nós para poder atopar solucións ou axudar a atopalas, pois mal vamos, e de nada vale que a presidenta intente facer cousas para chegar á cidadanía e para que nos coñeza, se moitas veces determinado tipo de atitudes ao mellor termina con boas intencións que nun momento determinado se podan levar a cabo, e al final unha mala acción nun momento determinado ou unha cuestión que digan, pero a que se dedican os deputados, pois al final, entón, a mí me parece que ante todo el rigor, a seriedade, el saber que un deputado está aí para o que está, que para traballar por aqueles que le votaron en xeral e por todos os cidadáns, e por tanto me parece que
eu creo que o traballo, o rigor, a transparencia son fundamentais. E no segundo término, bueno, eu creo que Beiras, aínda que sexa coñecido no Parlamento, aínda que sexa un deputado dos máis antigos, pois é a novidade. A novidade porque leva uns cantos anos fora da casa. E nese sentido, bueno, é a novedade hasta para os propios medios, que están moi afeitos aos outros grupos e un pouco a ver que pasa con AGE, que vai facer AGE e sobre todo AGE como coalición. Entón, bueno, pero de aí ao síndrome eu supoño que din, se Beiras, a ver se vai a sacar o zapato. Bueno, eu creo que estas cousas non deixan de ser anécdotas. Eu sei que Beiras coñece perfectamente o Parlamento, coñece perfectamente a Cámara, demostrou no outro día no debate de investidura, sabe a donde pode chegar e me parece que, bueno, eu agardo que o seu traballo na Cámara con deputados novos que non teñen moita experiencia, pero agardo que, como todos os que achegaron nesta legislatura, teñan moitas ganas de traballar, eu espero que sumen a Cámara traballo máis que outra cousa. E despois, bueno, cada un é máis apaixoado ou menos, eu só pido respeto entre todos e, bueno, e además eu sempre son das que sigo un lema que non facer o que non me gusta que me fagan a mí, no sentido de que, bueno, que eu creo que o que agardo é respeto entre todos, colaboración. Hai algunhas cuestións desta semana entre os grupos de cara á preparación do pleno que gustaronme moito, porque se chegou, bueno, pues acordos en temas do traballo interno, do día a día, que moitas veces nos sae afora no traballo parlamentario e, bueno, dame esperanzas de que haya cousas que sí que se poda traballar conjuntamente. Eu, dende logo, como presidenta, fomentarei eso, porque me parece que non queda outra. O enfado de AGE polo reparto de espazos entendo que está superado. Vamos a ver, eu aquí quixera decir unha cousa. Claro, o Parlamento ten unha obriga de facilitar os medios, os espazos e os lugares aceitados a un grupo parlamentario cando chega. Outra cousa é que un diga que ten dereito a elixir o que queire elixir, porque entón é como se o Partido Popular, o Grupo Popular neste caso, con 41 deputados, me di, presidenta, mire, ahora que teño 41 deputados estive pensando lo mellor e non me gusta o espazo que teño, quero que me dé onde está o PSOE, que é o máis bonito de todos. Claro, que pensarían? Pois mire, lóxicamente lle diría, pois mire, está claro que o que ten é un espacio aceitado a súa maioría e, por tanto, aquí non se trata de facer zafarrancho de combate cada vez que hai unhas eleccións e ter que estar cambiando a xente de sitio, sobre todo cando hai sitio e cando xa estaba previsto, porque eu tiña previsto a posibilidade de que podía entrar un grupo máis e precisamente levamos meses facendo obras de reaxuste e de adaptación de incluso dos propios funcionarios para que todos os grupos tiveran a mesma ubicación e, por tanto, bueno, unha cousa é asustar os metros a outro grupo, neste caso ao BNG, tamén ao PSOE se lle asustaron un pouquiño, e outra cousa é, bueno, que haya que quitar a uns para poñer a outros. A mí me parece que nos temos que situar todos de acordo coas nosas proporcionalidades e, en concreto, no espazo que está neste momento AGE, estuvo o Grupo Socialista moito tempo, mesmo o Grupo Popular, e, además, ten unha sala que na legislatura pasada pertenecía ao BNG e que ahora pertenece a AGE. Quero decir que en metros cuadrados e en superficie me parece que está, eu creo que están ubicados dun xeito adecuado ao que lles corresponde. María. Sí, yo, un poco en línea con la desafección ciudadana hacia la política que apuntaba Caetano, quisiera preguntarle, como presidenta de un Parlamento, ¿qué juicio le merece la proliferación de plataformas ciudadanas que han venido surgiendo por todo el país, digamos como canalizadoras de muchas inquietudes y reivindicaciones, que en cierta medida podría incluso poner en entredicho si realmente la clase política está representando esos intereses o inquietudes? Bien, yo aquí ya hablaría de dos cosas. A mí esto de la clase política es que no me gusta nunca mucho, ¿no? Y entonces yo creo en la política y en los políticos, pero esto de clase no me parece, bueno, yo no lo comparto. Y en relación con las plataformas, yo creo que los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a asociarse. Y uno se puede asociar en una plataforma cultural, en una plataforma reivindicativa, en una asociación que reivindica pues una cuestión de su pueblo. Quiero decir, me parece que el ciudadano tiene todo el derecho del mundo a asociarse. Otra cuestión es
si con eso lo que pretenden es decir que la democracia parlamentaria o que la representación que en este momento tenemos en los parlamentos, pues que no les representan o que no la comparten. Bueno, entonces aquí a mí me gustaría que me dijeran cuál es la alternativa, qué buscamos, porque a mí me parece que en democracia, y desde que yo tengo uso de razón, que he crecido en democracia, me parece que lo mejor que nos hemos dado, mientras alguien no demuestre lo contrario, es la democracia parlamentaria, en donde los partidos políticos que se constituyen representan distintas opciones ideológicas en las que los ciudadanos pueden votar o no. En un momento determinado, si a uno no le gusta lo que hizo el partido que votó, lo tiene muy fácil, que es no votarlo en las siguientes elecciones. Quiero decir que hay una garantía de que tu voto decide no solamente un representante, sino un gobierno también. El resto de las plataformas yo creo que pueden cumplir una función, pero desde luego, si lo que me está usted preguntando, si sustituyen a lo que es la representación política y parlamentaria, le diría que no. Yo no le pregunto si sustituyen, digo si no ponen un poco en entredicho la labor parlamentaria a la hora de no saber canalizar esas inquietudes que después fluyen por ese tipo de plataformas. Bueno, no cabe duda que de alguna manera algunas se constituyen porque creen que precisamente en el Parlamento no se pueden canalizar, pero eso no significa que vinculada a la creación de esa plataforma, que uno puede crear por mil motivos, el segundo paso sea, oiga, yo lo quiero sustituir a usted porque usted no me representa. Yo creo que no, yo creo que para empezar es lo que digo, yo creo en la democracia parlamentaria y me parece que las plataformas están muy bien, cada cual sabe por qué las monta y para qué, los ciudadanos tienen derecho a asociarse, pero yo creo que eso es una cosa y otra cosa es la representación de los ciudadanos en las urnas, que elegimos todos libremente cada 4 años en este caso, que no tiene yo creo que nada que ver. Ahora, que sí que me gustaría que las plataformas y las asociaciones que los ciudadanos puedan crear en el ejercicio de sus derechos cívicos, bueno, que no sean consecuencia de que entiendan que los políticos no los representamos. Ojalá que fueran simplemente un complemento, bueno, pues para reivindicar determinadas cuestiones o para hacer también llegar la voz a esos políticos a través de una plataforma y no solo a través de una opinión individualizada. Está claro. Sí. Buenas noches, señora. Buenas noches. Estamos asistiendo ya desde hace varios meses a un debate público sobre las retribuciones de los políticos, de los dirigentes políticos. En alguna comunidad autónoma, como es en el caso de Castilla-La Mancha, se ha decidido que los diputados no cobren retribuciones. ¿Usted cree que los diputados deben tener un sueldo? Y aprovechando, le planteo otra cuestión relacionada con esto. En la anterior legislatura, desde el Partido Popular se lanzó una propuesta para reducir el número de diputados y el resto de los partidos reaccionaron con dureza diciendo que era una postura antidemocrática. Hemos visto también hace varias semanas encuestas en medios de comunicación de ámbito nacional donde dice que la mayoría de los ciudadanos, creo que el dato era un 70%, estarían a favor de una reducción del número de diputados. ¿Usted también cree que en el caso de Galicia es posible plantearse una reducción del número de parlamentarios? Bueno, vamos a ver, ya empezando por el final y porque ya me es más fácil. Vamos a ver, yo creo que estamos en una situación complicada, los recursos públicos son escasos, se están planteando incluso pues hasta la reducción de ayuntamientos, los gobiernos autónomos reducen el número de consejeros y conselleiros, el gobierno nacional reduce el número de ministros. Quiero decir, hay un intento de adelgazar lo que son las administraciones públicas e incluso los organismos. Estamos asistiendo, y yo creo que aquí en Galicia se ha hecho también en estos últimos 4 años, a la reducción de muchos organismos, muchos de ellos desaparición directa, otros que se han intentado sumar y encajar de tal manera que el coste de lo que es el funcionamiento de la administración en general y de lo que son los órganos y organismos, pues lo podamos ajustar. Bueno, yo planteo, y es un planteamiento que
porque el número de diputados no se va a poder reducir. Yo creo que el Estatuto de Autonomía de Galicia habla de un marco entre 60 y 80, el 75 en un momento determinado se decidió que era un número adecuado, en otros momentos hubo, creo que 71 era lo que hubo en un principio, sí, incluso menos, 71. Pero yo creo que 71 estuvo bastante tiempo, se aumentó a 75, bueno, en un momento como este, en el que, como digo, todo lo que sea ajustar de una manera que yo creo que también es verdad que la representación tiene que ser siempre una representación proporcional y digna. Tampoco me parece que si tenemos un Parlamento autonómico, digamos ahora, que nos puede valer con una representación de 10 ciudadanos, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el propio Estatuto de Autonomía de Galicia reconoce como una representación adecuada entre 60 y 80. Por tanto, el poder plantear una reducción, yo creo que por lo menos estudiarla, analizarla y ponerla encima de la mesa, pues no creo que sea nada del otro mundo, sino algo razonable, que a lo mejor son 61 o 65, pero yo creo que es una cuestión, cuando menos en la situación en la que estamos viviendo, adecuada. En relación con la otra cuestión de los sueldos, bueno, a mí tristemente, lo que me parece triste es que al final de los diputados y de los cargos políticos, de lo que más se hable sea de esto. Es verdad que todo el mundo en un momento como este, en el que hay casi 5 millones de españoles en el paro, pues lógicamente todo el mundo también mira hacia los políticos y a la política, porque no dejan de ser los gestores y los responsables políticos de gobernar en un momento determinado. Pero sí que también es cierto que yo creo que todo el mundo debe tener un salario digno por su trabajo. Si usted me está preguntando lo que pasa en Castilla-La Mancha, claro, aquí hay una cuestión a lo mejor a colocar encima de la mesa, si el diputado debe dedicarse en exclusiva a su labor parlamentaria o si por el contrario el diputado debe de compatibilizar con su trabajo en el día a día. Y entonces a lo mejor ahí también el debate lo encauzamos de otra manera. Es decir, yo por ejemplo soy de las que creo que en un momento determinado no pasa nada porque un diputado compatibilice, lógicamente, el sueldo que se le paga en los casos que se compatibiliza. Aquí en Galicia siempre ha habido casos muy puntuales, pues es una parte ínfima, pero estamos pensando que si el Parlamento tiene que ser la sede de la representación ciudadana, pues a lo mejor nos tenemos que empezar a plantear que hay muchos ciudadanos que no pueden dedicarse a ser diputados porque sus profesiones se lo impiden. ¿Qué piensa usted de un cirujano que 4 años esté sin operar, por ejemplo? Yo coloco esta reflexión encima de la mesa, pues a lo mejor le resulta difícil, tiene que hacer un reciclaje muy serio o ya no puede volver a hacerlo, o un despacho de un profesional liberal que efectivamente tiene un despacho y que usted le dice que lo cierre, y dice, bueno, pues lo puede cerrar, pero a lo mejor volverlo a recuperar 4 años después. Quiero decir, que yo creo que cuando se habla de los temas, de que un diputado si cobra, si no cobra, a mí me parece que con carácter general y con seriedad hay que colocar todas las opiniones encima de la mesa y también ver que, porque dicen, claro, es que el nivel de los diputados y de las cámaras y del Congreso y del Senado se ha rebajado mucho. Bueno, pues a lo mejor también hay que plantearse por qué, porque ¿qué estamos fomentando? A lo mejor que entre en las cámaras, pues gente que tenga más facilidad, que no quita que no haya gente con mucha formación, porque también tenemos pues ahí funcionarios que son catedráticos, bueno, hay funcionarios que son altos funcionarios de las administraciones, pero también tendrá que haber gente representante de todo tipo, y a lo mejor para determinadas profesiones es difícil acceder a la Cámara cuando todos sabemos, o por lo menos yo así lo tengo muy claro y estoy segura que la gran mayoría de los diputados también, que esto es una cuestión de paso, que hoy estás aquí prestando un servicio público, estás dedicado a la política, pero la política es temporal y uno vuelve a su profesión. No sé si me estoy enrollando mucho, pero lo que sí que es cierto que yo creo que si uno se dedica en exclusiva a ser diputado, pues hay que remunerar a ese diputado. Si uno se le permite compatibilizar con su trabajo, pues entonces ahí estamos hablando ya de otros tipos de remuneración. A lo mejor ahí ya no tiene que haber remuneración porque uno lo que cobra es su salario y hay pues unas ayudas de dietas y de locomoción, que es lo que está previsto con carácter general. Pero que es normalmente... un tema polémico en todo caso, porque yo imagino que usted entiende que la ciudadanía ve este tema como un asunto prioritario en una situación en
la que estamos, claro, de claro, crisis absoluta, en la que hay gente que vive con 400 euros al mes. Entonces, a lo mejor lo que se le está pidiendo a ese diputado o a ese político es que responda realmente y que dé soluciones, ¿no? Es decir, sí, que cumpla con su trabajo. Que cumpla con su trabajo, ¿no? Sí. No ya tan solo que se le pague por su trabajo, pero que ese trabajo sea eficaz, ¿no? Y sea eficiente también, ¿no? Sí, sí, no, está claro. Pero que digo que la duda es esta, si lo que queremos es a un diputado dedicado en exclusiva, pues entiendo que, lógicamente, hay que pagarle. Sí. Otra cuestión es que a lo mejor haya que replantear, pero yo quiero hablar aquí que hay una ley de incompatibilidades muy estricta y se sorprenderían lo estricta que es para un diputado, porque es que un diputado no puede, no puede ni dar una conferencia remunerada, ni puede asistir, es decir, no puede cobrar absolutamente nada si se dedica en exclusiva. Y entonces, que es una ley todavía más restrictiva que para el ciudadano normal, que yo entiendo que el diputado tiene que dar ejemplo, porque de alguna manera uno es un representante público y por tanto tiene que estar sometido a un escrutinio mucho mayor, pero quiero decir eso, que hay una ley absolutamente rígida y estricta en cuanto a que no puede cobrar ni una sola percepción más. De hecho, hay mucha gente que no sabe, ¿no? En el caso de lo que le preguntaba al principio, de la compatibilidad entre ser consellero y tener un escaño en el Parlamento, hay muchísima gente que no sabe que eso no supone que estén cobrando del Parlamento. No. Esos diputados están ejerciendo su labor de diputados, pero no están cobrando ni un euro por parte del Parlamento. No. Es así. Cobran como consellero. Cobran como consellero. Además está estrictamente establecido en la ley, porque esto se ha regulado estrictamente, ¿no? Porque hubo épocas en los inicios de la autonomía, y en otras autonomías no sé si lo habrá, que sí que podían compatibilizar cuando cobraban pues, por asistencias a plenos y demás. Aquí en Galicia está estrictamente prohibido. Pero é que as institucións e os propios grupos parlamentarios deberían incidir moito nesta argumentación que vostede está defendendo aquí. Hai que decirle á sociedade que ser deputado ou ser conselleiro é un servizo público, é un traballo para a sociedade. A sociedade debe exixir que ti fagas o teu traballo con eficiencia, pero o teu traballo ten que estar ben remunerado, porque precisamente tes unhas incompatibilidades que eu aplaudo e que me parece que deben ser así, pues para non entrar en problemas que acaban en corrupción directamente, non? Bueno, precisamente o que te faz é un escudo que protexe ao deputado, pero que tamén protexe a sociedade. Que non pode ser que o deputado estea traballando gratis et amore. Porque entón sí que sería o mellor un problema. Evidentemente, é que entón a corrupción sí que entra a saco aí, claro. Pero vostede o sabe, é que ni un artículo dun periódico que pode escribir un diputado vai a cobrar, nada, de nada. Pero iso é o que deberían vostedes espallar de alguna maneira máis eficaz, non? Porque a sociedade mira pos políticos e pensa, políticos o mes solventado, cobran moi ben, teñen o riñón ben cuberto, e non fan nada. No, e sobre todo, o mellor que nestos casos eu sempre digo que pagan sustos por pecadores, porque hai a meirande parte xente sin horario, sin fins de semana, un sabe a que hora sae de casa, pero non a que hora chega, quero decir que un cando ten un traballo o de 8 a 3, hai moita xente que traballa tamén todo o día, porque cando un ten tamén unha profesión liberal tampouco hai horario, pero quero decir que ás veces se queda, por eso digo que ás veces a mí me dá unha certa tristura cando os debates se orientan hacia un lado e non se ve na perspectiva e no consunto, non? Hai que recuperar a imaxe do político como un servidor da sociedade e como un traballo absolutamente digno. Esa é unha tarea ardua e difícil para todos ustedes, vamos, para todos os políticos, ¿no? Bueno, eu creo que se dá co traballo, co exemplo que decía, tratando cada un dentro das súas posibilidades de ser riguroso e de cumplir coa encomenda tan importante, tan honrosa que temos cada un de nós, non? Sí, ¿no cree que este lenguaje, casi llamaríamos guerra civilista, que están utilizando, por ejemplo, el señor Beiras, cuando habla de golpe de Estado, de Franco, de nazis, de cámara de gas, que eso no ayuda a mejorar la imagen de los políticos? Bueno, eu creo que nun momento determinado un pode facer símiles e comparacións. A mí hai algunhas que, bueno, que persoalmente non me parecen as máis doadas, pero cada quen dono das súas palabras. O que sí que é certo é que moitas veces ese tipo de cuestións caen na caricatura, do debate, porque un sabe perfectamente cando debate, pois, as comparanzas que pode facer nun momento, ou símiles, ou bueno, en un momento determinado tamén a ironía, non? A mí me parece que iso forma parte, os grandes discursos que escoitamos de grandes políticos, pois teñen doses de ironía, teñen doses de moitas cousas. O peor é
que si eso que o que decía eu, buscar a frase, el buscar a palabra que chame máis atención, é o habitual, pois al final cae na caricatura e penso que se volve contra nós, porque perde tamén o propio debate, frescura, porque al final os cidadáns non creo que o entendan da maneira máis rigurosa e máis seria, sino de que falan, que digan, pero de que están a falar, que decir que ás veces un tamén ten que darse de conta que os cidadáns están escoitando e que non sei, bueno, a mí, como decía, cada quen é dono das súas palabras, pero me parece que nun momento determinado todos podemos ter un sorriso, por que non, pero que hai expresións que eu incluso entendo, bueno, para min de dudosa utilización según en que foro un se atope. Señora Rojo, muchísimas gracias por su presencia en Galicia Opina, gracias por atendernos y por responder amablemente a nuestras preguntas. Le deseamos mucho éxito en esta legislatura que arranca y supongo que vendrá a hacernos una visita próximamente. Muchas gracias y muy buenas noches. Pues moitas gracias e moi boas noites a todos. No se vayan ustedes, hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con el resto de la actualidad. Hasta ahora mismo.